Hola chicos, ¿cómo están? Hoy grabándoles esta clase. Estamos con la clase de historia, teorías y escuelas de la psicología. Y bueno, hoy vamos a hablar, después de la semana pasada, de que ya vimos las diferentes escuelas que hubo dentro de la psicología, dentro de la historia de la psicología. Hoy vamos a comenzar a adentrarnos a una de las, a la primera escuela de la psicología, que es el estructuralismo. Hay que recordar que el estructuralismo es esa teoría que hace que de alguna manera se desprenda la psicología de la filosofía para dar como comienzo literal, como ciencia, a la psicología. Hay que recordar que Wilhelm Wundt y Edward Titchener son dos de los autores importantes para que exista este desprendimiento de la psicología de la filosofía y comience a ser la psicología una ciencia. Pero para conocer un poquito más y dar un resumen de lo que vamos a ver, quiero mostrarles el siguiente video. A continuación los invito a ver qué es el estructuralismo, un pequeño resumen de lo que vamos a ver. Wilhelm Maximilian Wundt fue un fisiólogo, psicólogo y filósofo célebre por haber desarrollado el primer laboratorio de psicología experimental en Alemania, para a través del método experimental estudiar la experiencia inmediata y observable. Considerado también el padre de la psicología y autodenominado psicólogo, este estableció formalmente la psicología como una disciplina organizada e independiente. La razón fue porque Wundt quería estudiar la estructura básica de la mente humana, es decir, lo que va más allá de cómo éste funciona, o el propósito en sí de lo que hace. Para ello, él desarrolló la introspección analítica, añadió controles experimentales precisos. Wundt puso especial interés en la experimentación fisiológica, estas las cuales a su vez implicaban medidas simples como el tiempo de reacción ante diversos estímulos. Por ejemplo, uno de los experimentos que realizó fue con el tema de los ojos. Quería saber qué tiempo se tardaban los ojos al parpadear frente a un tipo de luz u otro tipo de estímulo. Hizo experimentos prácticamente similares a estos. Él tuvo muchos estudiantes, por supuesto, y uno de ellos fue Edward Bradford Titchener, quien fue el que puso de nombre estructuralismo a su trabajo y lo dio a conocer en Estados Unidos. Edward afirmaba que se debía analizar la conciencia reduciéndola a sus unidades elementales. Sostenía que la estructura de la mente consistía en más de 30.000 emociones, sensaciones e imágenes separadas. De acuerdo con Wundt, los psicólogos no estudian el mundo exterior per se, estudian los procesos psicológicos mediante los cuales el ser humano experimenta y observa el mundo exterior. Además, los experimentadores no pueden separarse a sí mismos de sus objetos de estudio, dado que están estudiando sus propios procesos conscientes. Wundt y su equipo de estudiantes identificaron dos elementos básicos de la vida mental: sensaciones y sentimientos. Para ellos, los complejos y cambiantes procesos mentales resultaban de las conexiones o de síntesis creativas de esos elementos, mas no en el sentido clásico de la física mecanicista. Para Wundt, las sensaciones y sentimientos no eran solamente elementos que chocan o interactúan. Al igual que John Stuart Mill adoptó un modelo de la mente que hacía énfasis en los principios químicos y no en los mecánicos. La mente es una fuerza creativa, dinámica, volitiva. Nunca podría ser entendida mediante la simple identificación de sus elementos o su estructura estática. Por el contrario, debe entenderse a través del análisis de su actividad, es lo que sostenía Wundt. Posteriormente, llamado estructuralista, Wundt llamó inicialmente a su psicología voluntarismo. No es difícil entender por qué el estructuralismo murió con Titchener en el 27, ya que este dejaba de lado temas importantes como la motivación, las diferencias individuales y los trastornos psicológicos. El aislamiento de los elementos individuales de la mente humana a mucha gente le parece antinatural y poco inteligente. Por ejemplo, un estructuralista no puede decir yo veo una moneda, porque tal afirmación sería errónea al no dividir
mezcla en sus distintos elementos. Esto es pequeña, redonda, plana, de color de cobre y metálica. ¿Y por qué referencia al objeto como una moneda y no a los elementos que un observador ve? Sería interpretar el objeto, no describirlo. Asimismo, un estructuralista no podría decir que dos personas situadas a distancias diferentes tienen la misma altura, ya que la imagen visual de la persona más lejana es más pequeña que la de la más cercana. Además, el método no era verdaderamente científico, ya que cada introspeccionista describía sus propias sensaciones de una manera única y personal, existiendo poca fiabilidad entre los juicios de un observador a otro. Bien, después de ver esta pequeña reseña de lo que es el estructuralismo, vamos a adentrarnos un poco más ahora sí que en materia. Bien, ¿qué es el estructuralismo, chicos? El estructuralismo es una corriente o una escuela psicológica que busca entender la estructura de la mente, es decir, cuáles son los elementos que componen la mente, a través del estudio de las experiencias conscientes. Utilizaban los estructuralistas como método la introspección para poder describir detalladamente las sensaciones, las emociones y los pensamientos de las personas en determinadas situaciones. Estamos empezando la clase y ya tengo tarea para ustedes, chicos. Quiero que de tarea me digan o me describan qué es la introspección, ¿vale? Bien, entonces vamos a decir que el método que utilizaban para poder descubrir cómo era la estructura de la mente de cada persona era la introspección. Los autores estructuralistas o los fundadores fue Wilhelm Wundt. Hay que recordar que comienza en Alemania en 1832, por ahí entre 1832, y uno de los alumnos de Wilhelm Wundt, que estudió esta parte del estructuralismo y que incluso, como nos decía el video, le puso el nombre de estructuralismo, fue Edward Titchener. Y Titchener es el que ahora sí que riega esta teoría en los Estados Unidos. ¿Sale y vale? El objetivo de estudio era la experiencia consciente y la conciencia. Es decir, que pudiéramos, cada cosa que nosotros veíamos, pudiéramos verla no como un todo, sino como sus partes, como en el video decía, si veían la moneda, por ejemplo, es el todo. Entonces, para los estructuralistas eso era erróneo, sino lo ideal era ver las partes de ese todo, qué conformaba esa moneda, qué color era, de qué estaba hecha y demás. Entonces, el objetivo era hacernos conscientes de las partes de ese todo. Y la metodología del estructuralismo fue que Wundt y Titchener aseguraban que la técnica de investigación, como ya lo habíamos dicho, y como se queda de tarea, es la introspección. Pero la introspección de Titchener, era un procedimiento más formalizado y ejercitado que el de Wundt. Es decir, Titchener en Estados Unidos como que evoluciona ese método, la introspección la evoluciona y digamos como que cambia un poco la original de la introspección de Wilhelm Wundt a Titchener. ¿Qué es la introspección? Les voy a dar una pequeña parte de su tarea. Según Wundt, era la observación controlada de los contenidos de la conciencia bajo las condiciones experimentales. Los aspectos de la introspección era descomponer los procesos conscientes en sus elementos. Esto es importante, descomponer los procesos conscientes en sus elementos. Y era parte de lo que les comentaba hace un momento. Para los estructuralistas decían, no, tú no estás viendo el todo. La introspección es descomponer ese todo.
¿vale? Era descubrir cómo están conectados esos elementos, ya que los separamos ahora cómo se conectan para formar ese todo y determinar las leyes de su conexión. La introspección, esto era según Wilhelm Wundt, ¿sale, chicos? La introspección, según Titchener, sostenía que solo los observadores excepcionalmente bien entrenados podrían realizar científicamente la introspección. Es decir, no todos, según Titchener, podrían utilizar la introspección. O de una manera, pues sí, como adecuada. El observador que aprende a introspeccionar está en situación diferente de los que no han aprendido a introspeccionar. Los principios y fundamentos del estructuralismo es que sostienen que el conocimiento es empírico y que la mente y el cuerpo son sistemas paralelos y no interactuantes. Es decir que el conocimiento solo es lo que vemos y lo que podemos experimentar. Si no lo podemos ver y no lo podemos experimentar, entonces no existe. Eso consideraban los estructuralistas. Y también consideraban que la mente era algo como fuera del cuerpo. No estaban unidos, no eran lo mismo y tampoco estaban unidos. Esos eran los principios fundamentales de los estructuralistas. Y de estos principios fundamentales fue de donde empiezan a tener muchas críticas. Otro de los principios y fundamentos del estructuralismo es que los psicólogos deberían estudiar la conciencia humana, en particular las experiencias sensoriales, solamente. No podrían estudiar más allá porque estudiar la psique, la mente, era casi real porque la mente no se podía ver. Entonces, como no se podía ver, pues no era digno de ser estudiado. Entonces, los estructuralistas decían que lo que era digno de ser estudiado son las experiencias sensoriales, los impulsos, eso que sí podíamos ver y sentir. También otros principios y fundamentos del estructuralismo es que debería servirse de minuciosos estudios introspectivos analíticos de laboratorio y deberían analizarse los procesos mentales en sus elementos básicos, descubrir sus combinaciones, conexiones y localizar estructuras afines en el sistema nervioso. Esto aludiendo a que es importante saber, o más bien estudiar lo que sí podemos ver y medir, como los instintos que estaban ligados estrictamente al sistema nervioso. Según los estructuralistas, los elementos que componían a la conciencia son las sensaciones físicas, los afectos o sentimientos y las imágenes. En las sensaciones físicas vamos a encontrar las sensaciones externas producidas por el ambiente, imágenes visuales y sonidos que hoy conocemos como instintos. ¿Ok? Otro de los elementos de la conciencia son los afectos o sentimientos, que son esas expresiones internas del sujeto, y las sensaciones difusas, las sensaciones de las que no estamos al 100% conscientes. Y las imágenes, que son elementos de ideas, recuerdos o sueños. Aspectos más significativos del estructuralismo. El primero dio un fuerte ímpetu científico a la psicología. El primero ligándola a una empresa de tipo científico, claramente separada de los principales campos paternos de la fisiología y filosofía. Yo creo que este termina siendo el principal aporte que tuvo el estructuralismo, pues, al mundo. Si bien es cierto que mucha de su teoría estaba pues muy transgiversada al darse cuenta o al comentar o al creer más bien que la mente no se podía estudiar porque no la podíamos ver, al creer que la mente y el cuerpo son dos aspectos separados, si bien es cierto que estaba quizás eso no tan claro,
Pero lo que sí hay que agradecer al estructuralismo es esto, es esta separación que hace a la psicología de la fisiología y filosofía. Otro de los aspectos significativos, el segundo, es que puso a prueba de una manera íntegra las posibilidades del introspeccionismo clásico como único método de la psicología completa. Un tercer aspecto es que brindó una fuerte ortodoxia contra el cual pudieron organizar sus resistencias las fuerzas funcionalistas, conductistas y generalistas. Al final del día, el que hubiera tenido esas creencias, pues dio pie a que se siguiera investigando sobre la psicología. Al tener estas creencias, hoy conocemos quizás ya como erróneas, pues obligó a las demás personas que estaban estudiando psicología a crear nuevas teorías. Entonces, de alguna manera, pues termina siendo bueno. Las críticas principales en su contra. Los conductistas decían, el método empleado, es decir, la introspección, es poco objetivo, no funciona. Los funcionalistas decían, Titchener tenía interés en el estudio de la estructura de la mente, pero es importante anteceder su función. No podemos conocer cómo está estructurado si no sabemos cómo funciona. Eso es lo que decían los funcionalistas. Y el elementalismo decía que la propuesta por psicólogos de la Gestalt, que es que el todo no es igual a la suma de sus partes, ¿ok? No podríamos decir que las partes van a darnos como resultado el todo. Recordando esta frase célebre de la Gestalt, el todo no es la suma de sus partes. Son de las críticas más importantes que tiene el estructuralismo. ¿Y cuándo cae esta teoría? El estructuralismo llegó a la conclusión de que no había más que un elemento establecido y era la sensación. Cuando eso pasa, el estructuralismo cae porque claro que hay más elementos que podrían ser estudiados dentro de la psicología. En la actualidad se encuentra muerto el estructuralismo, aunque se sigue utilizando en diversas formas de introspección. Se hace referencia al estructuralismo más bien por el aporte a la historia de la psicología, más que en referencia literal a su teoría. Chicos, muchas gracias, pero antes de irme, yo quiero invitarlos a ver un video que creo que está sumamente completo para entender más sobre esta teoría que es el estructuralismo. Psicoteoría Show de Psicofácil. Al show de teorías psicológicas de Psicofácil. El día de hoy contamos con la presencia de Wilhelm Wundt, quien ostenta el nombre de ser el primer psicólogo experimental del mundo. Acompáñanos en esta increíble historia, la historia que todos deben saber. Cualquier psicólogo que se respete debe conocer su nombre y lo que hizo. Debe saber que no solo fundó un laboratorio en Leipzig, sino un proyecto. El proyecto de empezar una línea científica hasta la que se consideraba en su momento una rama de la filosofía. El proyecto de formar a grandes exponentes de la psicología como Gattel, Oswald Kulpe, Titchener e incluso el bien conocido Spearman pisó aulas donde Wundt enseñaba. Genio, escritor del que se dice que entre 1853 y 1920 escribió más de 53.735 páginas y que no solo se encargó de empujar el avance de una psicología experimental, sino una metafísica y una psicología social. Doctor, ganador de debates, intelectual de su época y una persona que a mi parecer se ha olvidado en libros de texto y cuyo aporte a la psicología es esencial para considerarnos como ciencia. Él es Wilhelm Wundt, a quien tenemos como invitado. Buen día, Dr. Wundt, y gracias por estar en Psicofácil Show. Dr. Wundt, ¿puede usted hablarnos de su teoría? Buen día a todos los espectadores de Psicofácil. La psicología la veo como la ciencia de la experiencia,
cuyo objeto es la conciencia. La mente la podemos estudiar bajo la experiencia inmediata, que siempre va a ser una respuesta conductual. Sin embargo, solo podemos analizar la experiencia inmediata a partir de la identificación de los elementos. Esto pueden ser sensitivos, como el gusto o el tacto, u objetivos, como los sentimientos. Acá surge la duda que se formularon por mucho tiempo los filósofos sobre la introspección. ¿Cuántas ideas puede contener la mente al mismo tiempo? Esta pregunta solo se puede responder a nivel experimental, es decir, midiendo a los elementos contenidos en la experiencia inmediata. ¿Y cómo pudo usted realizarlo? Hagamos un experimento. Voy a presentarte en la pantalla un estímulo con distintas letras, por un tiempo muy corto. Lo que tienes que hacer es decirme la mayor cantidad de letras que recuerdes. Es un experimento muy rápido. ¿Estás listo? Comencemos. ¡Wow! Fue muy rápido, ¿verdad? ¿Cuántas letras recuerdas? Lo que tú recuerdas constituye una media de cuántas ideas simples se pueden captar en un instante y por lo tanto responder a la idea original. Entre sus resultados originales, identificó que al presentar el estímulo por un tiempo de 0.09 segundos, las personas podían recordar hasta 4 letras y con mayor entrenamiento hasta 6 letras. Sin embargo, hizo algunas modificaciones a la tarea, ¿verdad? Sí, y vamos a pasar a un segundo experimento. La instrucción es la misma. Vas a recordar la mayor cantidad de palabras posibles. ¿Listo? ¿Cuántas recuerdas? Al parecer, más, ¿cierto? Estos resultados nos indican que las letras, como elementos aislados, ocupan una gran cantidad de espacio en la conciencia, por lo que solo se pueden percibir a la vez entre 4 y 6. En cambio, si dichos elementos están organizados, se podrían captar muchos más. A este fenómeno lo llamé síntesis creativa, en donde la identificación de una palabra no es la unión de los elementos separados, en este caso pues las letras, sino que es una nueva creación en nuestra mente. Por ejemplo, al decir perro, tenemos una representación mental de lo que constituye el animal, ya sea pues una mascota, un ser vivo, tu propio perro, y no es una simple unión de letras. ¿Y qué ocurre con las letras o palabras que no identificamos? ¿Estas no harían parte de la mente? Excelente pregunta, amigo. En mi teoría también acuñé el término de apercepción, que hace referencia a la suposición de 2 grados de conciencia. El primero es todo el campo de la experiencia consciente, es decir, todos los estímulos que recibimos en determinado momento en nuestra realidad. Pero solo algunos de estos llegan a estar en nuestro punto de mira de la conciencia. Al integrar los elementos que están en ese punto de mira, formamos un concepto de lo que son. Es por esto que al ver esta palabra, no nos vamos a fijar en la suma de las letras, o en las orejas, o en las patas, o en los pelos por separado, sino en toda la integración de ser de un perro. Dentro de mis experimentos también identifiqué cómo la integración de información en el sistema perceptivo en ocasiones no corresponde con la realidad física, y en parte se debe a que nuestra experiencia inmediata está limitada, como ya hemos visto. ¿Nos puede dar un ejemplo? Claro que sí. Te presento esta ilusión óptica, a la cual vamos a llamar a partir de ahora la ilusión de Wu, en honor a un servidor. Si miras con atención, estas 2 líneas rojas horizontales son rectas, pero parecen arqueadas hacia adentro si las ponemos en esta posición. ¿Magia? No, es apercepción. Esto mismo sucede con otro tipo de ilusiones ópticas. Estas 2 líneas tienen la misma longitud, pero al ubicarlas, una en vertical y otra en horizontal, parece que la línea vertical es más larga que la horizontal. Todos estos fenómenos están relacionados con la forma en que integramos la información en el punto de mira de la conciencia o la percepción. ¿Y esta percepción es voluntaria? Pues no. La percepción requiere la intención de poner atención al estímulo, a lo que llamo voluntarismo. Como en mis experimentos identifiqué que la retención de elementos de la experiencia inmediata es limitada, somos nosotros quienes decidimos hacia dónde dirigir nuestra atención para dar una respuesta. Así, nuestro sistema psíquico va a funcionar a través de 4 fases.
la estimulación, o todos los elementos que existen en nuestra realidad, la percepción, que es cuando estos elementos llegan a nuestro sistema, la apercepción, que es la integración de los elementos para dar un significado, y finalmente el acto de voluntad que elicita una respuesta consciente. Este aspecto voluntario del sistema psíquico es subjetivo, por lo que las personas vamos a percibir los estímulos de manera diferente. En síntesis, dentro de sus hallazgos, podemos resumir que la mente se puede entender mediante la medición experimental y el análisis de los elementos de la conciencia inmediata. Esto nos va a permitir determinar el modo en que se relacionan los elementos mediante la percepción, la voluntad y por último podemos formular las leyes que rigen esta relación que se deben a experiencias subjetivas. ¿Es verdad? Correcto, amigo. Es la forma de sintetizar estos hallazgos experimentales. Es aquí donde me surge una duda. ¿Qué determina la experiencia subjetiva? ¿Se puede medir experimentalmente? Bueno, parte de hacer ciencia es reconocer los límites de tus teorías, por lo que, aunque mis métodos eran rigurosos y me basaba en el control de las variables, nunca primaba el método sobre el objetivo de estudio, por lo que comprendo que en la época en la que me encontraba, el método experimental no era suficiente para estudiar toda la dimensión psicológica. Los elementos conscientes más simples de la psique los estudiábamos a nivel experimental, pero las actividades superiores no era posible estudiarlas más que con la observación, por lo que era más adecuado un análisis histórico y cultural. De hecho, su trabajo no solo se basó en el estudio experimental de la sensación y percepción, también se le reconoce como un pionero en lo que en la actualidad llamamos psicología social y fue un tema que abordó en su obra Psicología de los Pueblos. ¿Nos puede explicar de qué trata esta obra? Claro. Según mi visión, la cultura significa el desarrollo histórico de la humanidad, y es a partir de esta que podemos entender la psique individual. Su objeto de estudio va a ser el lenguaje, los mitos y las costumbres, ya que estos representan la evolución de la especie. Y doy especial énfasis a los mitos y rituales, ya que estos representan la expresión afectiva de nuestras percepciones. Además, estas expresiones son creativas y desbordantes, hasta llegar a ser el punto más alto de la apercepción, lo que denominé síntesis creadora. Y a su vez, el lenguaje tiene dos aspectos fundamentales: los fenómenos externos o los enunciados percibidos y los fenómenos internos, que serían los procesos cognitivos que subyacen a la cadena de palabras. Todas las cadenas de oraciones parten de una configuración mental completa y una representación. Así, si quiero expresar que la comida está deliciosa, tenemos una representación mental o una imagen que expresa lo que queremos decir. En la evolución de la humanidad, las tribus empezaron a expresar configuraciones mentales completas a partir de gráficos que luego se transformaron en el lenguaje que hoy conocemos. Esta evolución de la especie permite entender cómo pasamos de ritos y expresiones básicas a crear sistemas de pensamiento complejos. Eso es la psicología de los pueblos, que para mi época no se podía hacer una evaluación de estos procesos superiores a nivel experimental, pero sí podíamos abordarlo a partir de un análisis histórico-cultural. Muchas gracias, Dr. Moore, por explicarnos de forma tan clara su teoría y por haber sido una base para la constitución de la psicología dentro del campo científico. Este es solo el comienzo. Seguiremos con las escuelas de algunos de sus estudiantes, como el estructuralismo de Titchener. Si tienes dudas, déjalas en la caja de comentarios. La interpretación de la voz de Moon para este video fue hecha por nuestro compañero psicotuber Álvaro del canal Psicoblog. Chicos, y con este video damos por terminada esta clase del estructuralismo. Cuídense mucho, un abrazo a todos.